En los anteriores videos pudimos ver los dos primeros derechos que garantiza el sistema integral, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. En este video vamos a analizar el derecho a la reparación integral, derecho que en los acuerdos de paz y especialmente en el sistema integral tiene dos perspectivas. La primera, que toda actuación en el marco del sistema integral tendrá un efecto reparador y restaurativo. Y para garantizar eso, el sistema integral se rige por un régimen de condicionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier beneficio o cualquier actuación que haga un compareciente ante el sistema integral deberá regirse estrictamente por el cumplimiento de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la no repetición. Y esto complementado además con medidas de reparación temprana y de asunción temprana de la responsabilidad. Y la segunda perspectiva, que tiene que ver con la reparación integral, que desde el año 2011 instauró la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que el acuerdo final y sobre todo el sistema integral ordenan fortalecer, potenciar y además articular y armonizar con la aplicación de todos y cada uno de los puntos del acuerdo, pero especialmente con la aplicación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Las víctimas tienen derecho a la reparación por todos los hechos ocurridos en el marco de la guerra. Como lo ha dicho la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, el restablecimiento de las víctimas a la situación anterior al hecho de la violación implica la garantía de todos sus derechos fundamentales. Es por esto que parte de la reparación integral es, por ejemplo, la restitución de tierras y el despliegue de todos los mecanismos de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción de las víctimas, incluida la no repetición de los hechos. Todo aquel que haya cometido daños contra las víctimas debe repararlos, pero la responsabilidad recae principalmente sobre el Estado, a través de las medidas de reparación integral de la Ley de Víctimas, que como vimos, el acuerdo final ordenó fortalecer y adecuar en esta transición hacia la paz. Desde el año 2011, por medio de la Ley 1448 y los decretos ley étnicos, Colombia adoptó una compleja y completa política de atención y reparación a las víctimas del conflicto, en el marco de la justicia transicional. Por esta vía, se establecieron herramientas judiciales y administrativas para la restitución de tierras. Se creó un programa administrativo masivo para garantizar la reparación tanto individual como colectiva, con medidas tanto materiales como simbólicas, e incluyendo a víctimas de diversos hechos y violaciones como los homicidios, la desaparición forzada, el desplazamiento, la violencia sexual, entre otros, e incorporando enfoques diferenciales de mujer, edad, condición de discapacidad, étnicos y población LGBTI. Además, para la correcta aplicación de las medidas de reparación integral, la Ley de Víctimas creó un importante sistema, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el SNARIP. SNARIP, donde se articulan las entidades nacionales y locales con responsabilidad con los derechos de las víctimas y que además permite una presencia protagónica de las mismas víctimas a través de las mesas de participación efectiva. El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIP, que coordina la Unidad para las Víctimas, está conformado por organismos nacionales como los ministerios, las entidades descentralizadas y por organismos regionales y locales como todas las gobernaciones, todas las alcaldías distritales y municipales, todas las personerías, entre otras. Y además por
las mesas de participación efectiva a las víctimas de todo nivel. Este SNARIT cumple la función principal de diseñar y ejecutar los planes, programas y proyectos específicos para atender y reparar integralmente a las víctimas. A nivel nacional, el SNARIT cuenta con dos instancias principales: el Comité Ejecutivo, encargado del diseño de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas, y la Unidad para las Víctimas, que es la coordinadora nacional de todas estas políticas públicas. Y en el nivel territorial, en gobernaciones y alcaldías, los comités territoriales de justicia transicional, encargados del diseño y aplicación de los planes, programas y proyectos para las víctimas. Las funciones del SNARIT comprenden toda la articulación y el diseño de planes, programas y proyectos para la reparación integral a las víctimas, pero esto también implica que el SNARIT debe aportar a garantizar el derecho a la verdad, debe aportar al acceso a la justicia en el marco de la justicia transicional y debe garantizar la no repetición, además de restituir los derechos de las víctimas en condiciones de dignidad. Toda la fortaleza institucional del SNARIT es una estructura estratégica y fundamental para el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, especialmente por sus funciones de coordinación y su infraestructura institucional en territorio, que son claves para cumplir el principio fundante del sistema integral, la centralidad de las víctimas. Pero además el SNARIT es fundamental en la aplicación de todos los puntos del acuerdo final de paz, tanto por la coordinación nacional como por la articulación local, que se hacen con las autoridades regionales y locales, y además con los espacios de participación y representación de las víctimas. Espacios de los cuales el sistema integral necesita y se deben fortalecer en esa necesaria articulación con el SNARIT. Previendo precisamente la gran importancia de la ley de víctimas, de los decretos ley étnicos, del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, fue que el punto quinto, en el subpunto 5.1.3.7, ordenó expresamente reformar la legislación de víctimas para fortalecer los mecanismos de participación y sintonizarlos con el acuerdo de paz. Además, tanto el acto legislativo 01 como el 02 de 2017 ordenan que el Estado garantice el derecho a la reparación de las víctimas en este nuevo proceso de justicia transicional, lo cual implica preservar y fortalecer el aparato institucional que trajo la ley de víctimas y la obligación que tienen de cumplir de buena fe lo establecido en el acuerdo final. De la misma forma, la Corte Constitucional, en sentencia C 080 de 2018, ratificó el papel de los mecanismos de reparación de la ley de víctimas y de la Unidad para las Víctimas como coordinadora del SNARIT en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Y la Ley 1957 de 2019 remite al SNARIT y a la Unidad para las Víctimas como cabeza del sistema, mencionando su papel como un elemento esencial en la aplicación del sistema integral. El fortalecimiento de las medidas de reparación en el marco del sistema integral comprende lo siguiente. Primero, asegurar que todos los que hayan participado directa o indirectamente en el conflicto armado y hayan causado daños, los reparen. Para esto se dan los reconocimientos tempranos de responsabilidad y las peticiones públicas de perdón, que pueden darse ante la Jurisdicción Especial para la Paz o la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Los planes tempranos de reparación, que pueden incluir una colaboración con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y las sanciones reparadoras y restaurativas que impone el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y segundo, lo más importante, el fortalecimiento de las medidas de reparación que trajo la Ley de Víctimas
y los decretos ley étnicos, con un énfasis muy importante en lo siguiente. A. Los procesos de retorno y reubicaciones, la restitución de tierras de la población desplazada, que deben estar articulados a programas de desarrollo con enfoque territorial, los PDEP. B. La mejora y ampliación de la asistencia psicosocial a las víctimas, así como el fortalecimiento de la estrategia de rehabilitación comunitaria. C. El fortalecimiento de la financiación del Fondo de Reparaciones. D. La articulación de las medidas de reparación del SNARI con los mecanismos judiciales y extrajudiciales del sistema integral, así como con todo programa destinado a la aplicación del Acuerdo Final de Paz. Y E. La reforma a la ley de víctimas, que parta del mecanismo ampliado de participación de las víctimas que obliga el punto 5 del Acuerdo Final de Paz. A manera de conclusión, podemos decir que la reparación integral, como parte fundamental del sistema, implica, por un lado, que el sistema integral fortalezca sus acciones, fortalezca sus capacidades con un enfoque reparador y restaurativo. Y por otro lado, potenciar las medidas de reparación que trajo la ley de víctimas y los decretos ley étnicos, especialmente en los componentes de reparación colectiva y reparación territorial. Y además que hay que ampliar y potenciar la participación de las víctimas, especialmente a través de las mesas efectivas de participación y otras formas organizativas. Llegamos hacia el final de este cuarto tema del segundo módulo. No sin antes recordarles ver el video de refuerzo, modelo de reparación colectiva de la Unidad para las Víctimas, y realizar la lectura complementaria ¿Tiene la verdad efecto reparador? De Fernando Giovanni Arias.